Hola gente random, acompáñenme a conocer el Museo del Juguete Chileno. Y acá me encuentro con Juan Antonio Santis, que es curador del Museo del Juguete UC. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Esta es una exposición bien particular porque se mezclan dos disciplinas. Uno que son los juguetes antiguos chilenos dedicados a la cocina, dígase las cocinitas, los juegos de vajilla, las ollas, etc. Combinado con envases originales de alimentos de antaño. Por eso la exposición se llama Recetarios, Juguetes y Delicias del Ayer. Yo sé que Juan Antonio tiene una bodega repleta de muchos juguetes chilenos. Acá vamos a ver solamente una muestra, pero yo sé que al final trajo unas joyas que tiene guardada porque también tienen una historia muy importante. Así que primero vamos a recorrer esta muestra para luego ver esas joyas de los juguetes chilenos. Tenemos uno que es bien particular, que es de los años 30, que es de la fábrica de Otto Sturm, que es ese concepto medio curioso de al niño bueno. O sea, es casi inconcebible al día de hoy que a un niño le regalen algo así, pero ese era un juguete y era vendido, se vendía en los bazares, una suerte de juguete de cotillón. Pero así como relevante, pues, en el sentido del imaginario colectivo, allá tenemos el primer envase que hizo Juque a la galleta negrita, el envase original del año 26. Que a día de hoy la negrita ha tenido muchos cambios. Bueno, primero cambió de empresa Juque a Nestlé, ¿no? Y después su cambio de nombre, que de ahora formato ya no se llama, y de sabor. Claro, de formato y de sabor, que ya no se llama negrita, sino que se llama choquita. Así que los que tengan un envase de negrita, creo que fue hace como 2 o 3 años, sí, ya pasa a ser una pieza de historia. Exactamente. Veo yo unas piezas bien interesantes que son las loncheras, que tienen unas gráficas muy bonitas, sobre todo esa de Temo Lobo, que es Mampato o Mampato. Sí, esa es una lonchera emblemática de los años 70, al igual que la de atrás del mismo fabricante, con ya una estética absolutamente pop que acorde a su época. También tenemos la Calaf, cuando era de Talca, cuando se destacaba mucho. Y lo otro que diría digno de destacar, por ejemplo, Songuito, que son dulceros. La confitería Serrano, que varios recordaremos, usaba elementos lúdicos como casita. Hay una señora por ahí que es una cocinera, la tía Pepa, que también es un dulcero de Serrano, pero más antiguo. De todas formas, siempre los juguetes han tenido como la idea de imitar un poco lo que se usa en el mundo adulto, por ejemplo. De juegos de mecánica, juegos de cocina. Es la tendencia del juguete, miniaturizar el mundo real. Por eso se entiende también el juguete, más allá de ser una herramienta para jugar, como un elemento de aprendizaje, de introducción a la vida. Y exactamente acá está lo que estábamos comentando. Lo mismo, juegos de té, que es donde se solía hacer grandes tertulias alrededor de una mesa. Ahí tenemos algo bien interesante, que son las ollitas de Fensa, que es de hierro esmaltado. Mira, que en el fondo son miniaturas, es que esto es un concepto ya sociológico casi. Son miniaturas, seguramente son objetos promocionales. Si uno quisiera ocupar estas ollas, las podría usar perfectamente porque son del mismo material que la olla original. Exacto, tienen la resistencia. ¿La hojalata tiene como un pilar fundamental dentro de la juguetería chilena? O sea, de la juguetería mundial. El juguete hojalata, o sea, la hojalata pintada, la hojalata litografiada fue como el producto por excelencia de los juguetes, principalmente entre fines del siglo XIX hasta los años 60, 70, en paralelo a la madera, no era el único producto, y empieza a ser desplazada por temas del riesgo, de que a veces te podías cortar con eso, el tétano, etc. Y el costo versus el plástico es el que empieza a desplazar principalmente el juguete de hojalata y de madera. El juguete de madera también tiene toda su época marcada y bastante utilizado, que era más fácil producirlo, en el sentido de que ya lo podías hacer en una forma, si bien eran industriales por la serialidad, pero se podía hacer de forma, por llamarlo así, más artesanal o más casera. Y acá tenemos esto que nos lo donó la Panadería San Camilo, que es una réplica de una de sus carretas que tuvieron antiguamente en los años 60, repartiendo, que es parte de un vehículo muy recortado que lo transformaron en carreta, y esto lo tiraba un caballo y por el barrio distribuía el pan. ¿Y este juego de té? Miniatura. Estas cosas son como unas delicatessen. Toda la gente que tenga más de 50 se va a acordar. La famosa Cocoa Raf, que era un producto francamente delicioso, una pasta de chocolate muy, muy deliciosa en su sabor. Pero a la vez justo atrás tenemos el juguete más antiguo de esta exposición, que está datado en 1897,
por las referencias de la familia que lo donó, que esa cocinita y se condice con toda la tecnología de creación. Es un juguete que está remachado, no está ensamblado como suele ser el juguete de hojalata posterior, y hace una buena escena con la señora que es la tía Pepa, que es alusiva a ese famoso libro de cocina editado por Editores Universo ya en los años 20 en adelante. Hay varias ediciones. ¿Cuál sería el juguete más antiguo de Chile, como por concepto, independiente lo tengan claro, o exista aún o no? Esta colección de juguetes de fabricación industrial. Obviamente en Chile tiene que haber habido, desde antes que Chile sea Chile, juguetes, factoría artesanal, manual, claro, hecho por su propio padre, los abuelos, etc. Eso se da, se dio por mucho tiempo. Pero la industria nacional consta, o sea, digo consta, que no quiere decir que antes no la haya, de una publicidad que encontré alguna vez que dice juguetes de fabricación propia, Casa Lama, desde 1895. De ahí ya podemos tener un testimonio científico de que al menos desde 1895 hay industria juguetera en Chile. Yeah. Seguramente lo hay antes, pero todavía no aparece ese testimonio. Y si bien no es precisamente un juguete, pero entra el rango lúdico, hay unas láminas que hacía la tabacalera de Valparaíso, una colección de álbumes, y yo tengo unas láminas que aparece en la Escuadra Nacional de 1892. Esa podría ser un poquito incluso más antigua que esta cocinita. Si es que alguien llega a tener algún juguete, algún concepto de juguete, algo más artesanal también puede ser, sí, que sepan que data un poco antes de esa fecha, sería una pieza, que se contacten también porque digna, podemos tener una pieza de historia ahí. Y al lado también hay varios productos bien interesantes que está, por ejemplo, sí, este camioncito Nescafé. Claro, esto ya entra a la categoría de juguete publicitario. Y en ese caso el juguete publicitario viene a apoyar la venta del producto. Exacto. Esa es su finalidad. Exacto, ya. Publicitar un producto asociado a él, por supuesto. No puedo dejar de destacar ese balón de gas que está ahí atrás, que es del año 1956, pero nada tiene que pelearle a los balones de gas de plástico que son alcancías que entregan el día de hoy. O sea, exacto, el concepto sigue siendo el mismo. Y es una alcancía también. Si acá vamos a partir con famosa Fantuzzi, las joyas Fantuzzi, que también sacó un juego exclusivamente para las niñitas. ¿Viste? Aquí se da el concepto de introducir a la vida adulta a través del juego. Claro, y de hecho se llaman Fantucitas. Las Fantucitas, que era un juego de ollas de aluminio, seguramente muy parecido al que tenemos acá abajo. Sin embargo, este no tiene identificado el fabricante, pero debe haber sido muy similar. Y la otra cosa muy emblemática, las famosas, porque yo me acuerdo de haber tenido chicos en mi casa, que nacieron en el año 54, las joyas Marmicock. Que son chilenas. Que fueron las joyas a presión chilenas por excelencia. Y las Schiff, no sé si en una suerte de convenio o de interés particular, sacaron esa edición de ollas Marmicock en juguete plástico a través de su marca. O ese juego de recetas que también es interesante, es un juego de naipe, de pares, de adivinanza, no lo sé bien. El juego de té que está arriba dice que es del año 45 de hojalata litografiada y tiene dos personajes icónicos de la cultura popular también mundial, que son Mickey Mouse y Betty Boop. Y Pinocho. ¿Hay Pinocho también? Sí, a este lado está Pinocho, pero qué bueno lo destacaste porque si te das cuenta, Pato Donald, Mickey, pero Betty Boop son de otra empresa, no son de Disney. Sí, po. Pero como eran estos tiempos donde aún todavía el concepto de los derechos, las licencias no era fuerte, se daban esas licencias aquí las fábricas. Acá tenemos un poco la historia de la industria láctea o lechera en Chile, ya que parte con elementos muy antiguos y muy premiados, como las lecheras Milman, que tuvieron su época de gloria, por decirlo así. Incluso tenemos un juguete publicitario alusivo claro, a la misma. De la misma leche condensada del año 1922. El famoso yogur, Jelly Yogurt. Acá tenemos una vaca de Schiff, que es bien simpático este juguete porque trae una suerte de bomba de goma y con la cola bombeas. Entonces tú la llenabas de agua o leche y la ordeñabas y lanzabas. Y ahí está asociado la vaquita lechera, el camión lechero que ella distribuye. Ahora, la bolsa, esa es digamos que la vedette de aquí de la vitrina, porque es muy escasa. De hecho, hace poco hubo una exposición muy importante de
relacionado al diseño en el periodo de la Unidad Popular. Estaba esta bolsa, pero era una copia que se había conseguido una imagen. Pero acá Sebastián hace no mucho tiempo consiguió la bolsa original del Plan Nacional de Leche, más conocido como el medio litro de leche del gobierno de la Unidad Popular. Y posteriormente ya el gobierno popular aparece la leche purita, que es como más o menos siguiendo el concepto de que se repartía en los consultorios, claro, etcétera. Juan Antonio trajo en exclusiva para el video algunas piezas muy importantes que tiene dentro de su colección que no forman parte de esta muestra, pero que sí las queríamos ver porque tienen una historia muy interesante. Exactamente. ¿Cuáles son estas joyas que tenemos acá? Bueno, hice una selección muy aleatoria el día de hoy, pero creo que son relevantes. Vamos a partir por el embajador de la colección, que siempre aparece, pero es relevante, que es señor Osito. ¿Por qué es relevante? Porque el embajador, porque desde la primera exposición que se pudo concretar de juguetes chilenos, que se hizo en Uruguay, fue en el centro de extensión de la Embajada de España. Y el embajador de España lo miró, lo amó, le encantó. Pero curiosamente en esa época, que estamos hablando del año 2004, todavía no estaba identificado el señor Osito, estaba como anónimo, hasta que posteriormente, gracias a una entrevista que encontré en el diario Mercurio Valparaíso, a la dueña de la fábrica. Su fábrica es La Araucana, que está ubicada en la calle Van Buren en Valparaíso, y ahí aparece en el diario la foto de otros peluches y de estos ositos muy emblemáticos en diferentes formatos, existía el mismo, pero se reconoce por este sistema de unión, esos pivotes que tienen, que son una suerte un poquito precarios, pero igual no le quita el encanto al oso. ¿Y de qué año es el oso? Es del año 52. Otro de plástico inflado. ¿Qué es lo relevante? Ojo, este tiene una historia bien particular. Este cosmonauta, no digo astronauta porque es soviético, o sea, es más, es una copia, este es de la marca Nito, que era el nombre de fantasía de plásticos Ripoll para juguete, pero este es un juguete ruso que representa a Yuri Gagarin. Pero el juguete ruso, que es igual, pues cambia el color, es naranjo, es el color que eran los cosmonautas. Pero acá en Chile, la firma decidió hacerlo en blanco porque el imaginario colectivo del chileno era más próximo al astronauta norteamericano. Claro. Entonces hubiese sido algo medio raro hacerlo también de color naranja. Y otro elemento seleccionado en plástico, este avión DC-3 de los años 50 de plástico Schiff, una de las marcas más emblemáticas de juguetes y otros artefactos que tuvimos en Chile, pero lo bonito que ya está diseñado con las escarapelas nacionales, o sea, un juguete absolutamente diseñado en Chile. ¿Y de qué año es el 52, 53, por ahí de esa época. ¿Y el cosmonauta? El cosmonauta del 71, porque ya es en el periodo de la Unidad Popular que hay influencia soviética en varios juguetes. Como yo ya conocía el Museo del Juguete Chileno, también conocía algunas de sus piezas muy importantes, y una de las que más me llama la atención y que siempre recordamos al presidente Pedro Aguirre Cerda por su frase "gobernar es educar", pero de qué manera él hacía realmente lo que decía esa frase, lo hacía a través de estos juguetes que tienen una historia muy interesante. Tengo uno de tantos, son miles los juguetes que se distribuyeron, pero ¿qué es lo interesante? Cuando asume Pedro Aguirre Cerda, parte de toda su propuesta con respecto a la educación, se implanta lo que se llama el Comité de Navidad. A ver, lo vamos a apoyar acá. Está con su ficha, ese corderito no corresponde. Es muy sencillo, es un juguete muy básico, pero perteneció porque tiene el timbre correspondiente del Comité Nacional de Navidad, que era lo que se distribuía. Esto debe haber sido de la primera campaña, o sea, del mismo año 39, que el fin era que ningún niño chileno se quede sin un juguete. Entonces, ¿cuál es la relevancia para Chile de este Comité de Navidad? Primero, que el Estado demanda juguetes, o sea, por lo tanto, la industria juguetera empieza a proliferar por un motivo político positivo, ya no a lo que estamos acostumbrados, motivo político negativo, este es un motivo político positivo, donde el Estado demanda no solo que compre, sino que también hay mucho voluntariado, los colegios, los penados, que antiguamente se llamaban los presos, también hacían juguetes para esta campaña que era muy hermosa y que tenía como fin también último, un poco solapado, y donde se asocia el eslogan de gobernar es educar, que era principalmente en provincia, porque la distribución era en la Plaza de la Constitución y frente a la Moneda, pero en provincia se asociaba a una escuela, que el niño iba a buscar su juguete. Entonces era como tratar de inscribirlo para que estudie el próximo año.
O sea, te regalo un juguete, pero el próximo año tienes que ir al colegio. No era una condición, pero sí un gancho, por decirlo así, de por lo menos estás acá, piénsalo, inscríbete. Cuando yo empecé a coleccionar todo esto y todo el mundo me preguntaba cuál es el juguete chileno por excelencia. Y uno piensa ligeramente en el trompo, el emboque, el volantín, la bolita, y todo eso es falso porque todos esos juguetes tienen miles de años en todas las culturas del mundo. Si tú vas a las culturas chinas, existían estos elementos, Babilonia también, en Egipto también. Por lo tanto, no hay un juguete chileno por excelencia y llegué a la conclusión que el juguete chileno es mestizo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un diseño universal detrás. En este caso, porque este es un caso de muchos, un microbús. Claro. Pero, al ser nacional y al no tener este juguete pretensiones de exportar, sino que solamente iba a ser de venta nacional, es que se permitió a Neumann diseñar personajes que son absolutamente chilenos. Claro. Si bien propios de la época, estamos hablando de años 50, y si tú empiezas a recorrer cuadro a cuadro, es como una fotografía de la sociedad. Una representación de la sociedad. A ver, pongámoslo ya para que tú me vayas mostrando. Que esto no lo vas a encontrar en un juguete japonés ni alemán de esta época. La señora malhumorada con la guagua llorando, así ya no poder más. La chica asomada por la ventana. El borrachito con la nariz roja, que era un clásico. Yo me acuerdo de chico haber tomado la tropezón y siempre hubo un borrachito que dejaba su embarrada por ahí. Y así vemos las diferentes caras, expresiones, alguna gente malhumorada, otros muy risueños. E incluso con algunos toques picarescos. Por ejemplo, este caballero muy interesado en la señorita que tenemos aquí. Claro. Ahí la señora, el marido cerrando un ojo con una señora de muy mal humor al lado de ella. Y así. Hay otro borrachito que lo van retando además. Así que eso le da una riqueza absoluta. ¿Y qué decía el frontis de la micro? Iba a San Bernardo. San Bernardo. Había otro recorrido, Matadero Palma era el otro, y había una versión anterior con otros dibujos que no dice nada del recorrido. Que viene en blanco, que ese era para que el niño le ponga el recorrido de la micro que tomaba su papá o él mismo. Este ejemplar, porque hay más de estas micros en la colección, lo dejé abierto, está desmontado, porque tiene algo muy interesante en su interior y que ya se asocia a un concepto muy moderno, que es el reciclaje, la reutilización de material, pensando en el planeta, en lo que quieras llamarlo. Y en este caso, que también lo fabricaba la firma Neumann, que es el reciclaje de latas que estaban destinadas a caramelos Calaf. Acá hay dos latas diferentes, que una era representativa con esos elefantitos y los perritos. Entonces, tan hermoso el interior de esta micro que decidí no cerrarla. Claro, para poder ver también el trabajo y la historia que hay detrás. Y hacer lo que estoy haciendo ahora. Claro, es muy icónica la micro en la cultura chilena, los personajes que están dentro también y el reciclaje, porque siempre encontramos que algo puede servir para otra cosa. Así es. Espero hayan disfrutado este recorrido por el Museo del Juguete UC. En el caso de que vean este video fuera de la fecha donde está esta exposición, les voy a dejar abajo todos los enlaces del Museo del Juguete UC para que ustedes puedan ir a ver. Quizás en algún momento está en regiones, quizás en algún momento está fuera del país. Vamos a estar moviendo. Así que toda la información está abajo en la descripción y yo me despido. Les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo. Nos vemos. Estén bien. Chao, chao. Adiós.